Bueno, el primer bloque de contenidos que se desarrolla en la primera semana de este módulo está integrado por dos grandes temas que podemos a su vez denominar como unidad 1 y unidad 2. La unidad 1 la denominamos la ruptura del orden colonial y las complejidades de un laboratorio político, ubicando esta unidad de contenidos en el periodo 1806-1852. Y la unidad 2 de la asociación a la unidad política, enmarcando este contenido entre el 1852 y 1880. La intención sería en esta intervención señalar algunos rasgos claves de cada una de estas unidades. Respecto de la que podemos denominar unidad 1, que es la ruptura del orden colonial y las complejidades de un laboratorio político, ahí hay un tema clave que recorre esos casi 50 años, entre el 1806 y 1852, y ese problema es el problema de la revolución, es decir, lo que conocemos convencionalmente con el nombre Revolución de Mayo. Ahora, ¿qué nos interesa de ese tema? En realidad nos interesa marcar un elemento clave, que es más o menos el siguiente. No es lo mismo que un país en algún momento de su historia haya tenido una revolución o no, porque las revoluciones lo que instalan como problema es una discusión distinta respecto al fenómeno o el arte de mandar y obedecer. Entonces, que una sociedad en su historia tenga un fenómeno revolucionario implica leer ese pasado de una forma distinta. Ahora, leer ese pasado de forma distinta por dos motivos. Primero, por el fenómeno en sí, pero también la lectura que desde el presente se hace cuando en el pasado hubo una revolución. Entonces, la revolución de por sí tiene entonces dos rostros. Por un lado, es compleja en sí misma, pero a su vez es un elemento simbólico que una sociedad, de alguna manera, siempre está discutiendo, interpelando y de alguna manera intentando resolver. Entonces, uno puede centrar, bueno, pero la revolución fue en 1810, ¿por qué arrancar de 1806? Y que en realidad hay una crisis del fenómeno del poder, hay una crisis que toma desde 1806, que se desata en 1810 y que de alguna manera recién tiene su ocaso esa revolución, según que tomemos, o puede cerrarse allá en 1820 o puede cerrarse allá en torno de 1829, cuando hay un fenómeno del poder que es el rosismo. Entonces, esto sería el primer punto nodal de la unidad 1, es decir, cómo recorrer casi 50 años con una revolución en las espaldas. La segunda cuestión que está caracterizando esa primera unidad, esta expresión de el laboratorio político. ¿Por qué planteamos esto? ¿Por qué la idea de un laboratorio político? Porque precisamente lo que una revolución desata es que no se sabe bien luego cómo resolver el problema del poder. Entonces, si uno saca rápidamente cuentas, verá que entre 1810 hasta 1852 los ejercicios del poder fueron varios, ¿no? Tenemos una primera junta, una junta grande, los triunviratos, los directorios, y después una situación que es bastante compleja y que se centra en una palabra, la existencia de provincias y no de un Estado. Y ahí me detengo un instante. Hoy usamos el término provincia, pero para el siglo XIX provincia no significaba lo mismo que en el siglo XXI. Provincia en realidad era una expresión que hace referencia a lo que hoy llamaríamos un Estado soberano. Esto es un Estado con autonomía política, con sus propias relaciones diplomáticas, con su propia moneda, con su propio ejército, bandera y etc. En realidad entonces no existe la Argentina en la primera mitad del siglo XIX. Lo que pasa es que nuestra propia trampa discursiva nos hace decir que estamos explicando y enseñando historia argentina, pero es objeto. La Argentina no existe. Lo que existe en realidad es un abanico de, vamos a llamar así, unidades políticas llamadas provincias, que en su dinámica en realidad se mueven como países. Hoy llamaríamos como países. Entonces, esto de alguna manera expone el otro rostro de la unidad 1. Es decir, no hay una forma certera de resolver el poder, excepto que miremos cada provincia. ¿Y qué tenemos en cada provincia? Tenemos situaciones de poder ejecutivas, llamados gobernadores caudillos, que según las provincias los nombres van cambiando, pero ese es el formato. ¿Esto quiere decir que no hay marco regulatorio? ¿Esto quiere decir que no hay un marco legal? Sí, lo hay. Cada provincia tiene lo que llamamos hoy una constitución. Si está pautado cómo se gobierna,
no quiere decir que los enfrentamientos entre provincias impliquen ausencia de marcos regulatorios políticos, esto está definido. Y la tercera característica que quería mencionar de esta primera mitad del siglo XIX es que así como no hay un Estado nacional, sino que hay múltiples provincias, múltiples estados, tampoco hay un mercado nacional, sino que hay mercados regionales provinciales. De tal manera que para la provincia, en realidad para el estado de Salta, para el estado de Mendoza, para el estado de San Juan, es mucho más importante, mucho más operativo comerciar, en el caso primero con Bolivia y en el caso segundo con Chile, que comerciar con Buenos Aires. Esto es una cuestión donde se cruza lo geográfico y lo mercantil, es decir, hay un vínculo comercial que tiene que ver con la cercanía geográfico-física. Entonces, esto es otro problema, es decir, no podemos pensar en un mercado nacional cuando no existe nación, no podemos pensar en un mercado único cuando no existe un Estado único, ¿no? Entonces esto se traduce en la existencia de grupos económicos sociales de diferentes intereses, de diferentes formas de impacto, y que esto tiene que ver con la ausencia de la idea de unidad o la idea de articulación. Lo que hay es una vida política atravesada por la conflictividad y la necesidad de construir lazos de articulación de intereses que luego, ya entrando en la segunda unidad que dentro de un rato voy a mencionar, daría lugar a pasar a otro tipo de problemáticas como es las problemáticas de la unidad 2. Entonces, de esta manera uno podría pasar ya a una unidad 2 que es de la secesión a la unidad política, que empieza precisamente en el 52 con la derrota de Rosas en Caseros, y hay un elemento clave posteriormente que es precisamente la sanción de la Constitución Nacional. Un primer esfuerzo de llevar a cabo los marcos regulatorios de un conjunto más amplio, una constitución nacional entre comillas, porque en ese congreso que se realiza en la ciudad de Santa Fe hay un Estado que no participa, que es el Estado de Buenos Aires, que durante casi 10 años va a tener una vida autónoma, independiente del resto de la Confederación, y que va a dar lugar a que durante casi 10 años se produzca una situación similar a Estados Unidos, es decir, como dos bloques de poder, la Confederación Argentina por un lado, con capital en Paraná, y el Estado de Buenos Aires con su sede física en la ciudad de Buenos Aires, con sus propias relaciones diplomáticas, sus propias constituciones, sus propios ejércitos, etc. Situación que va a ser así hasta 1862, donde hay un proceso de reunificación. Ahora, entonces, esta unidad 2 de la secesión a unidad política, en su expresión está planteando dos momentos. El momento de la secesión es del 53 hasta el 62 y el momento de la construcción de la unidad política va precisamente del 62 hasta el 80. En este último tramo, del 62 al 80, es donde se lleva a cabo el proceso de construcción de lo que podemos llamar, según Natalio Botán, el proceso de reducción a la unidad. Cómo de esos fragmentos, que son las provincias, se construye un Estado nacional que implica en realidad una articulación entre consensos y coerción. Es decir, no es puro acuerdo, no es pura violencia, sino que una combinación desequilibrada de una y de la otra. ¿Por qué el 80 adquiere una presencia que podemos denominar simbólica y que es un punto de cierre, de apertura, depende cómo miremos? Porque en el 80 se resuelve un problema. El Estado necesita desentrañar un problema que estaba abierto en el 53, y este problema es ¿dónde es la sede política del Estado Nacional? Y la sede política del Estado Nacional recién se resuelve en 1880, luego que la Confederación Argentina termina de derrotar al único Estado que tenía fuerzas militares propias, que era el Estado de Buenos Aires. Entonces, luego de esa derrota, dos elementos simbólicos: la conversión de la ciudad de Buenos Aires en capital federal, con lo cual se convierte en un distrito independiente, y por otro lado, otro símbolo: el gobernador de Buenos Aires tiene que salir a construir su propia capital, y es ahí la fundación de La Plata, 2 años después, que es la sede actual del gobierno provincial de Buenos Aires. Entonces, estos elementos simbólicos deben entender que en 1880 se cierra un problema inaugurado en realidad en 1810. Es decir, ¿dónde está la sede del poder? ¿Quién es la autoridad reconocida? En este caso es el presidente de la Nación, que por fuerza de ley es en el 53, pero por peso político es recién en el 80, con la figura de Julio Argentino Roca. Y a partir de allí resolver otra problemática que también es clave. Me refiero a la cuestión de cómo construir un mercado. En torno de este periodo comienzan a articularse las fuerzas para llevar a cabo la construcción de una clase dominante nacional con presencias regionales y un mercado unificado
con una fuertísima inserción en el mercado internacional de la mano fundamentalmente de las economías europeas, fundamentalmente Inglaterra, pero no únicamente ella. Con esto estaríamos presentando en consecuencia los elementos nodales del bloque número 1 integrado por dos unidades que ya he mencionado.